Bienvenidas, bienvenidos a su programa Deliberantes. Estamos aquí ya en el segundo capítulo. Estoy transmitiendo desde la Quinta Normal, Santiago de Chile, y vamos a dar inicio a este segundo capítulo explicando algunas cosas que ocurrieron en nuestro primer capítulo. Bueno, recibí algunas informaciones, recibí alguna retroalimentación y me dijeron de que el programa era un programa muy subjetivo, que yo entregaba solamente mi opinión desde un punto de vista demasiado vago, demasiado desde mi punto de vista. Y bueno, yo quiero replicar que sí, estoy de acuerdo con esas impresiones de que el primer capítulo fue impreciso, algo vago, eh, pero tiene que ver con el carácter que yo le quería imprimir a este programa. En el fondo quiero hacer un programa que sea una especie así como un boceto, una especie de proyecto inacabado, como cuando uno está recién comenzando a esbozar un dibujo, cuando uno tira las primeras líneas. Y en el fondo lo que yo quería hacer era un experimento en el cual, sin ningún guión, sin ningún punteo demasiado preciso de las ideas, me dejara fluir y salieran ahí justamente mis observaciones, mi punto de vista singular, mi punto de vista subjetivo, y a partir de este pretexto poder reflexionar. Así que el día de hoy voy a hacer la segunda parte. Si quieren ver la primera parte pueden pinchar por ahí y van a llegar en un link al primer capítulo y pueden revisarlo. Eh, Esta es la continuación de ese primer capítulo. Estamos todavía en la etapa de introducción de esta provocación que yo quiero hacer, la cual estoy exponiendo desde mi punto de vista subjetivo, mis impresiones acerca del proceso constitucional que se está desarrollando en Chile el día de hoy. Y el capítulo pasado hablé acerca del malestar y del estallido social. Y el día de hoy voy a continuar ese relato. Vamos a hablar acerca del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y vamos a hablar acerca del fenómeno del rechazo. Vamos a ir profundizando en este análisis. Y sí, lo estoy haciendo desde un punto de vista subjetivo, pero eso es parte de la provocación. Ustedes pueden interrogar, pueden cuestionar esto, pueden ir comentando abajo en los comentarios y podemos ir haciendo de esto un debate. También más adelante voy a invitar a personas a compartir distintos puntos de vista, a contrastarlos, y ahí esto se va a ir ampliando y ya no va a ser tan subjetivo, sino que va a ser intersubjetivo para haber muchas subjetividades y va a comenzar a fluir el diálogo. Bueno, toda esta idea del malestar en Chile sería un fenómeno que se estaría acumulando desde hace muchos años, sobre todo a partir de la transición a la democracia. Eso quiere decir que cuando tuvimos una transición y pasamos del régimen militar a la democracia plena, hubieron muchas cosas que no se lograron eh, cambiar de forma sustantiva. En el fondo existe una percepción en la ciudadanía chilena, o en gran parte de la ciudadanía chilena, que piensa de que este tránsito a la democracia no fue un tránsito hacia la democracia plena. Si bien desde el punto de vista económico se implantaron medidas neoliberales, se liberalizaron los mercados, se privatizaron empresas del Estado, se incentivó el crecimiento, la inversión, los indicadores mostraban de que Chile estaba creciendo los últimos 30 años, había un crecimiento bastante significativo. Sin embargo, no se disminuía la brecha de desigualdad eh, y existían diferencias en el trato y también había una precarización del mundo del trabajo, una precarización también de todos los servicios sociales, todas las prestaciones sociales. Había un gasto público muy disminuido, producto de las políticas neoliberales. Bueno, el descontento en Chile, el malestar, la indignación, en cierta forma, podríamos encontrarla en la gran desigualdad que existía a pesar de tener un gran desarrollo económico. Bueno, como les contaba, después de que se empezaron a armar estos cabildos en los barrios, empezó a haber una movilización que ya apuntaba en cierta forma a generar un proceso constituyente, ya un proceso soberano, un proceso en el cual la misma ciudadanía, a partir
de sus bases, a partir de su propio territorio, empezaran a elaborar una nueva constitución. Este iba a ser un proceso lento, iba a ser un proceso de autogestión. Como digo, no estaba preparado desde ningún partido político. Sí se hicieron presentes quizás distintas opiniones y movimientos políticos en los mismos barrios, en los mismos cabildos, deliberando. Era un proceso participativo que en cierta forma sí tenía a veces momentos medios caóticos, medio de convulsión, de mucha conversación, pero siempre se dieron de forma respetuosa. De hecho, algo de esto permeó incluso a la convocatoria de la Convención Constituyente. Pero bueno, para hablar de la Convención Constituyente, ¿cómo surge esta idea de la Convención Constituyente? Bueno, la Convención Constituyente no surge por iniciativa popular ciudadana. No. La Convención Constituyente surge dentro de un proceso en el cual Sebastián Piñera y su gobierno habla con el Parlamento, habla con los parlamentarios y con los partidos políticos, y en cierta forma trata de generar un acuerdo. Y este es el acuerdo por la paz social y una nueva constitución. Ese es un acuerdo que se comienza a gestar desde la moneda, desde el gobierno de Piñera, pasando por el Parlamento, pasando por los dirigentes de los partidos políticos, y hacen unas reuniones en noviembre, a mediados de noviembre, y estas reuniones finalmente terminan en un gran acuerdo que se lanza por la televisión con bombo y platillos el día 15 de noviembre, y en ese acuerdo negocian, pactan una salida institucional a la crisis. Una salida institucional a la crisis. O sea, ellos reconocían que había una crisis de gobernabilidad, que había descontento en las calles, se mantenía la movilización, la protesta, y una fórmula para poder frenar la movilización social y tratar de darle un cauce era convocar a un plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si querían o no querían una nueva constitución. Esa era la sutileza, hablar de una nueva constitución. No hablaban en ningún motivo de asamblea constituyente, porque hablar de asamblea constituyente significaba que iba a ser una asamblea soberana del pueblo, donde el pueblo iba a tener la voz, y ellos lo consideraban caótico, yo creo. O sea, ningún político, ningún partido político formal se aventuraría a hacer un proceso de este tipo, ¿ya? Sin embargo, la ciudadanía ya se estaba organizando de norte a sur, de Arica a Magallanes. En distintas ciudades había muchos cabildos activos. Incluso hasta las municipalidades empezaron a formar cabildos. Viendo que la ciudadanía espontáneamente estaba armando cabildos, ellos también empezaron a organizar cabildos. El gobierno se adelanta, los políticos se adelantan, sacan este pacto por la paz social y la nueva constitución, pactan de que va a haber un plebiscito. En ese plebiscito se va a preguntar a la ciudadanía, y tiene también algunos puntos de amarre. Uno de los puntos de amarre es que todas las resoluciones que se hagan en esta convención, que podía ser mixta o podía ser una convención electa, tenía que pasar por un quórum de 2/3. ¿Ya? Todas las normas que se votaran tenían que pasar por un quórum de 2/3. Hubo mucha discusión acerca de cómo se va a empezar a redactar una constitución nueva en una hoja en blanco. Sobre todo la derecha decía imposible que se haga a partir de una hoja en blanco. Tiene que hacerse de acuerdo a algún protocolo, tiene que haber algún texto, algo que lo señale, o puede haber reformas, un proceso de reformas, pero no empezar desde cero. Finalmente se acuerda empezar desde cero, prácticamente a partir de una hoja en blanco, pero siguiendo este quórum de 2/3. Bueno, finalmente el plebiscito fue acordado para el día 26 de agosto del año 2020, y llega el día del plebiscito y votaron bastantes personas, votó más o menos un 50,9% del padrón electoral. Pensemos de que en esos momentos todavía acá en Chile el voto era un voto voluntario, no era voto obligatorio. Entonces aproximadamente un 51% del padrón electoral se presentó a las urnas y votó. Y los resultados fueron unos resultados que le sorprendieron a todo el mundo.
Bueno, finalmente el 26 de agosto se hace el plebiscito, la gente va a votar y gana el apruebo. Gana el apruebo por un 78,3%. El rechazo saca un 21,72%. Bueno, con esto queda la escoba. La gente muy alegre, o por lo menos la gente que votó por el apruebo muy alegre, sacan cuentas alegres, comienza un fervor de entusiasmo. Vamos a tener una nueva constitución, dicen muchos. Bueno, hubieron listas de independientes, hubieron listas como la lista del pueblo, hubieron listas de ecologistas, de feministas que lograron entrar a la convención constitucional. Bueno, lo interesante es que la ciudadanía, en cuanto al mecanismo para poder hacer la convención, votaron 79% a favor de una convención constitucional electa por la ciudadanía, 79%. En cambio, un 21% querían que fuera una convención mixta, que era lo que querían los partidos políticos mayoritariamente, sectores de centro y de derecha, que en el fondo era mitad y mitad, que una mitad fuera electa por la ciudadanía, pero la otra mitad fuera electa por los parlamentarios, por el Parlamento. Bueno, estos resultados no les gustaron nada a la clase política, a los partidos políticos, y empezó inmediatamente una especie como de terror en los sectores más conservadores de nuestra sociedad, y de inmediato comenzaron a hacer campaña por el rechazo. Porque, ojo, otro de los aspectos que se habían negociado en este pacto por la paz social y la nueva constitución que habían hecho los políticos en el Parlamento y con el gobierno de Piñera, era también pactar, era que iba a haber un plebiscito de salida. O sea, además del quórum de los 2/3, además de este plebiscito de entrada, si se hacía esta convención constitucional, iban a elaborar un texto y este texto se iba a presentar a la ciudadanía y en un plebiscito de salida se iba a ratificar este texto. ¿Ya? Bueno, desde el comienzo de establecimiento de la convención constitucional, cuando mayoritariamente ganaron pactos de listas de independientes, cundió el terror en la clase política y en la derecha sobre todo, de todos los sectores de la derecha, y desde el día 1 comenzaron inmediatamente a hacer una campaña por el rechazo. O sea, ellos ya pensaron de que esta convención constitucional estaba perdida, y desde el día 1 comenzaron ya a decir de que esto iba a ser un circo, que iba a ser un experimento refundacional, que estaba perdido. Inclusive empezaron a decirlo antes de que empezara a funcionar la convención constituyente. Bueno, esto dio pie a una campaña del terror, verdaderamente una campaña del terror en todos los medios de comunicación, radio, televisión, internet sobre todo, viralizando con muchos bots, con muchas cuentas falsas, digo yo, viralizando contenidos en los cuales lo único que se hacía era desprestigiar a la Convención Constitucional. Decir que estaban escribiendo un mamarracho, que era un circo, y todas estas manifestaciones más o menos excéntricas que sí se dieron en la Convención Constituyente, manifestaciones atípicas, de repente en contra de la formalidad, medias carnavalescas que sí se dieron. Hay que ser honesto y ver que sí ocurrieron este tipo de manifestaciones, como por ejemplo algunos personajes convencionales, constitucionales, iban con disfraces, la tía Pikachu, etcétera, etcétera, llevaban guitarra, hacían gestos medios carnavalescos, hicieron un saumerio y otras cosas que son excéntricas. La prensa lo único que se dedicó fue a mirar justamente estos episodios, estos chascarros, estos aspectos informales, pero muy poco se mostró del fondo de la discusión. Yo creo que hubo una discusión muy interesante. Ahí ustedes después pueden comentarme qué les pareció el desempeño de la Convención Constitucional. Y yo creo que en el fondo esa campaña dio sus frutos. Esa campaña de desprestigio
desde el día uno que se empezó a orquestar, comenzó a dar sus frutos. Mucha gente tenía miedo, pensaban que la nueva propuesta de la Convención Constitucional, cuando hablaba de plurinacionalidad, por ejemplo, de hacer un Estado plurinacional, se imaginaban de que Chile se iba a dividir, de que Chile ya no iba a ser un Chile unitario y que se iba a dividir en muchas naciones y que iba a abrirse la puerta a un separatismo. ¿Ya? Por más de que se le explicaba a la gente de que la propuesta de la nueva constitución hablaba de un Estado plurinacional, pero unitario, Chile iba a seguir siendo uno. Sin embargo, las campañas del terror cundieron. También hubieron campañas del terror en la cual decían de que a la gente se le iban a expropiar las casas. O sea, si ganaba la convención constitucional, era una constitución chavista, una constitución de ultraizquierda, y lo que iban a hacer, iban a nacionalizar todos los recursos y iban a expropiar incluso las casas. Si uno tenía más de una propiedad, iban a expropiar su propiedad. Ese tipo de campañas decían. También hubo una campaña que se llamaba Con mi plata no, que estaba en contra de que se socializaran los fondos de pensión o que se reformara los fondos de pensión, de que hubiera algún sistema de reparto. Bueno, asumiendo de que esta convención constitucional había elaborado un texto malo, Amarillos y la derecha finalmente concuerdan en este eslogan diciendo mejor una que nos una. Una nueva constitución que nos una a todos, que no sea tan extrema, que no sea tan refundacional, como dicen ellos, tan revolucionaria. Pero en el fondo, entre paréntesis, yo creo, no sé qué opinan ustedes, esa propuesta de la Convención Constitucional, aunque no perfecta, en un proceso acelerado, que lo apuraron y que logró deliberar y que logró sacar un borrador, yo creo, bastante bueno, desde mi punto de vista. Alguien puede tener sus diferencias. Yo no lo consideraba en nada extremo, pero las campañas comunicacionales, las campañas del terror, decían de que era una propuesta extrema, que iba a liquidar Chile, que iba a desmembrarlo, que iba a terminar con toda la tradición chilena y que iba a haber un gobierno totalitario, marxista, chavista, etcétera. Llegaron todos esos demonios. Entonces vino la propuesta de Amarillos y de la derecha diciendo, bueno, vamos a continuar, pero con una que nos una. Y en ese contexto es cuando gana el rechazo. Gana el rechazo y ellos sacan cuentas muy favorables para su sector y comienzan las sobreinterpretaciones. Ellos dicen, con el triunfo del rechazo, los chilenos querían decir de que ya no querían nada de octubrismo. Sepultaron para siempre el octubrismo. Y ahí es interesante ver ese punto. ¿Qué es lo que es el octubrismo? El octubrismo es un concepto que más que nada lo levanta la prensa, lo levantan los medios de comunicación, justamente en el proceso de revuelta, de estallido social, viendo las manifestaciones, viendo lo que ocurre en las calles, con la movilización social, los canales de televisión comienzan a criminalizar la protesta, comienzan a mostrar solamente los hechos violentos, y estos son los que subrayan los incendios, subrayan los saqueos, subrayan los ataques a carabineros, pero no relevan el otro lado de la moneda, que era la represión, la violación a los derechos humanos por parte de carabineros, la criminalización de la protesta, la represión, como les digo, y queda la sensación de que el octubrismo era una asonada terrorista, violentista, donde delincuencia y movilización social eran sinónimos, ¿no? O sea, el estallido social finalmente queda instalado en el discurso oficial y en el discurso de los medios como el reino de la violencia. O sea, el octubrismo viene a ser solamente violencia, vandalismo, saqueo, etcétera, etcétera. Esas imágenes que bombardearon con esas imágenes todo el tiempo. O sea, todo lo que quería decir, protestas legítimas, protestas ciudadanas, movilización social pacífica, familiar, todo eso fue borrado. Todo lo carnavalesco, todo lo pacífico, toda esa gran concentración masiva de millones de personas fueron borradas. El octubrismo significaba violencia, significaba terror,
significaba delincuencia. Bueno, la verdad es que la delincuencia en nuestro país, en Santiago de Chile, sobre todo en las grandes ciudades, ha aumentado. Hay una crisis social también de migración, tiene una crisis migratoria. Han llegado muchos migrantes, sobre todo venezolanos estos últimos años, y han aumentado también las condiciones de precariedad en la calle. Hemos visto que en la calle comienzan a haber campamentos precarios, comienzan a haber eh, espacios públicos ocupados con carpas, vemos a gente en situación de calle, eh, pero no era un fenómeno que hubiera comenzado justamente con el 18 de octubre, ya existía de antes este fenómeno de la violencia en los barrios. Pero las campañas de comunicación lo vinculan como solamente a partir del 18 de octubre en adelante, ¿no? Como si eh, gente en situación de calle, delincuentes, partieron todos con el estallido social, lo cual no es así. ¿Se ha agudizado? Sí, se ha agudizado, pero ese es un fenómeno que eh, va más allá del estallido social. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro capítulo número 2 de Deliberantes. Ya saben, están cordialmente invitados a seguirnos en nuestro canal, así que si quieren, suscríbanse aquí abajo. Si les gustó el programa, no duden en compartir este video. La idea es ir multiplicando el impacto que tenga esto de a poquitito. Así que si les gustó, por favor comenten aquí abajo, eso nos va a servir bastante. Denle a la campanita, suscríbanse y nos vemos entonces la próxima semana. Un gran abrazo para todas y todos. Desde la Quinta Normal, Santiago de Chile, nos despedimos. Chao.